Esta parte de la clase la vamos a dedicar a las cromosomopatías, que son básicamente mutaciones cromosómicas y que las podemos agrupar en dos, básicamente las mutaciones numéricas y las mutaciones estructurales. Dentro del grupo de las mutaciones numéricas vamos a encontrar aquellas que las denominamos aneuploidías, que corresponden a variaciones en uno o dos cromosomas, normalmente de uno o dos pares de cromosomas. Si tenemos un solo par de cromosomas homólogos en un par determinado, vamos a hablar de monosomía. Si tenemos tres tipos de un solo cromosoma, por ejemplo el cromosoma 21, vamos a hablar de trisomía. Si tenemos 4 21, hablamos de tetrasomía. Estos cambios los debemos diferenciar de los cambios euploides, en los que hacemos referencia a cambios del complemento completo de cromosomas, es decir, en lugar de tener dos juegos típicos de un diploide, vamos a tener tres juegos y entonces vamos a tener carotipos triploides, o vamos a tener cuatro juegos haploides, entonces vamos a tener carotipos tetraploides. Por otra parte, vamos a ver las mutaciones estructurales, que corresponden a mutaciones en donde se rompen los cromosomas y en muchos de los casos se vuelven a reunir en el mismo cromosoma o en otros cromosomas. Dentro de estas mutaciones tenemos a las translocaciones, que es cuando un fragmento de cromosomas se rompe del cromosoma original y se pega en otro cromosoma. Las inversiones, cuando un segmento cromosómico se invierte dentro de un mismo cromosoma. Inserciones, cuando se inserta una porción del mismo cromosoma o de otro cromosoma en un lugar que no es el original. Las deleciones, que corresponden a pérdidas de fragmentos cromosómicos que pueden ser terminales o intersticiales, y eso involucrará un corte o dos cortes de los cromosomas. Cromosomas en anillos, cuando se reúnen porque han perdido los telómeros, entonces se unen por los extremos de los brazos corto y largo y queda un cromosoma con forma anular. E isocromosomas, cuando se produce una rotura a nivel del centrómero y quedan cromosomas conformados por dos brazos largos o por dos brazos cortos. Entonces vamos a comenzar a desarrollar las mutaciones numéricas, y dentro de ellas vamos a ver aneuploidías, que corresponden o pueden ser monosomías autosómicas, que disminuyen el número, entonces podemos tener 2n45 o 2n44. Trisomías autosómicas, en donde vamos a tener 2n47, 48 o 49, depende del número de cromosomas involucrados, pero nunca involucra el complemento completo. Y aneuploidía de los cromosomas sexuales, en donde vamos a tener 2n45, 47, 48, 49, en donde van a variar el número de cromosomas X e Y. Y por otro lado vamos a ver poliploidías, que como vimos corresponden a variaciones en el número de juegos completos de cromosomas, y entonces vamos a ver algunos carotipos triploides con un 2n igual a 69 y tetraploides con un número cromosómico 2n igual a 92. Aquí vamos a ver algunos ejemplos teóricos de aneuploidía. Y por ejemplo hablamos de trisomía cuando tenemos un cromosoma de más para un par de cromosomas dados. Y entonces tendríamos un número cromosómico 2n más 1 que es igual a 47. Y ese es el tipo de aneuploidía más común. Podemos tener monosomías cuando tenemos un cromosoma faltante, es decir, tenemos un 2n menos 1 y el número cromosómico sería igual a 45. Estas monosomías son menos comunes que las trisomías, pero aparecen en el humano. Las nulisomías corresponden a la ausencia de los dos homólogos, es decir, tengo un 2n-2 y el número cromosómico de 44. No se registran individuos nacidos vivos con nulisomías en humanos. Doble trisomía es cuando tengo trisomía para dos pares de cromosomas, es decir, que tendría 2n más 1 más 1 con un 2n igual a 48. O tetrasomías, en donde tendría el mismo número cromosómico, pero lo que tendría aquí serían dos cromosomas extras para un par cromosómico dado. Entonces tendría un 2n más 2.
Una mención especial la merecen los cromosomas sexuales, ya que las alteraciones numéricas son mucho más toleradas en estos cromosomas que en los somáticos. Y esto tiene que ver un poco con las características intrínsecas de los cromosomas sexuales. Por un lado sabemos que el Y tiene muy pocos genes, por lo tanto, si está en una copia más, no altera la estructura y función del organismo significativamente. Y si nos referimos al X, por más que las mujeres tienen dos cromosomas X, funcionalmente hay uno de los X que queda eucromático y el otro se heterocromatiniza formando el corpúsculo de Barr. Por lo tanto, las monosomías y las trisomías son mucho más toleradas. La trisomía en particular porque cada cromosoma X de más al que queda funcional se heterocromatiniza y forma un corpúsculo de Barr más. Y la monosomía porque con un solo cromosoma X el fenotipo que se alcanza es prácticamente normal. Aunque como vamos a ver, la monosomía del cromosoma X genera el síndrome de Turner con una serie de síntomas característicos, por lo que se pone en evidencia que aunque se heterocromatinice un cromosoma X, hay algunos genes que deben transcribirse y que son necesarios para dar un fenotipo completamente normal. Vamos entonces a comenzar a analizar las anormalidades en cromosomas sexuales y entre ellos vamos a ver el síndrome de Turner, que corresponde a un cariotipo con 45 cromosomas, X0 de fenotipo femenino, la trisomía X con un 2N47, tiene 3 cromosomas X y el fenotipo también es femenino, síndrome de Klinefelter con un 2N igual a 47, los cromosomas sexuales son XX o más X y el fenotipo es masculino, y un cromosoma Y extra en donde el número cromosómico es 47, XY y el fenotipo es masculino. Aquí vamos a analizar en qué situaciones se producen las aneuploidías en los cromosomas sexuales. En una situación normal, el óvulo aporta, y cuando el óvulo aporta un X y el esperma un Y, tenemos un cariotipo con 46 cromosomas y cromosomas sexuales XY, por lo tanto tenemos un macho normal. Si el óvulo aporta un X y el esperma un X, tenemos una hembra normal con 46 cromosomas y XX. Ahora, si tenemos no disyunción femenina, eso quiere decir que los dos cromosomas X migran a un mismo polo, y entonces vamos a tener gametas que van a aportar dos cromosomas X. Si esas gametas con dos cromosomas X son fecundadas por un esperma que tiene un cromosoma Y, un espermatozoide que tiene un cromosoma Y, entonces tendríamos que se forma un individuo con síndrome de Klinefelter que va a tener 47 cromosomas y dos cromosomas X y un Y. Si por el contrario la gameta femenina con dos cromosomas X es fecundada por un espermatozoide con un cromosoma X, tenemos un individuo con 47 cromosomas, triple X y por tanto un fenotipo de superhembra. Pero también se forman gametas sin el cromosoma homólogo que le correspondería al X que se fue con el otro. Y entonces ese óvulo nulisómico para X, si es fecundado por un espermatozoide con un cromosoma Y, genera un individuo con 45 cromosomas y no es viable. Si por el contrario ese óvulo nulisómico para X es fecundado por un espermatozoide X, obtenemos un individuo con 45 cromosomas, en este caso con un cromosoma X, y este cariotipo nos da a un síndrome de Turner, que es monosómico para X. Si la no disyunción es masculina, para el cromosoma X, vamos a tener que algunos espermatozoides van a llevar un doble X, y eso cuando fecundan un óvulo que porta un X, genera un individuo con 47 cromosomas, triple X y una superhembra. O
vamos a tener espermatozoides nulisómicos que van a fecundar a óvulos con un X normal, y entonces vamos a tener un individuo que va a presentar 45 cromosomas con un cromosoma X y va a tener síndrome de Turner. Por el contrario, si la no disyunción masculina es en el Y, entonces los espermatozoides con doble Y que fecunden a un óvulo con X formarán un individuo con 47 cromosomas con un X y un doble Y como cromosomas sexuales, y esto va a producir un individuo con el fenotipo de síndrome de Jacobs o supermacho. Y si el espermatozoide nulisómico, que se produce como contraparte de la no disyunción en el Y, fecunda a un óvulo con un X normal, entonces tendríamos un individuo con 45 cromosomas, monosómico para X, y tendría el síndrome de Turner. En esta imagen se representa la causa más frecuente de las trisomías, que es la no disyunción, y esa no disyunción, que es la no separación de los cromosomas homólogos en la meiosis, puede ocurrir tanto en la primera división meiótica, cuando se separan los cromosomas homólogos, como en la segunda división meiótica, que es donde se separan las cromátides hermanas que se generaron a partir de la replicación de la molécula de ADN en la fase S. Si bien ambos procesos llevan a no disyunción, el resultado de ambas es diferente. En la primera imagen, en la de la izquierda, donde la no disyunción es entre cromosomas homólogos, el resultado son dos gametas con N+1 y dos gametas con N-1, en el caso de que tengamos un N2. Y en el ejemplo de la derecha, en donde la no disyunción es en la segunda división, tenemos dos gametas normales con dos cromosomas cada uno, y por otro lado tenemos una gameta con un cromosoma de más y otra gameta con un cromosoma de menos, que resultan de la no disyunción en la segunda división. Ahora vamos a hacer una breve consideración de cada uno de los síndromes, básicamente concentrándonos desde el punto de vista cariotípico. Y aquí tenemos un ejemplo de un síndrome de Turner con un cariotipo 45, X0, en donde se representa el X faltante en blanco en el cariotipo de la izquierda, donde se representa el cromosoma 1, el 21, el 22 y el X. Y a la derecha tenemos un cariotipo en donde claramente se ve que tenemos un solo cromosoma X y no hay ningún cromosoma Y. Por lo tanto, este es un cariotipo clásico o típico de monosomía para el X, que nos da un síndrome de Turner. Este síndrome es el más frecuente, aparece 1 en cada 5.000 nacidos vivos, nacidos mujeres. Generalmente se detectan en los recién nacidos por una serie de características fenotípicas, como talla baja, agenesia ovárica, orejas de inserción baja, tórax escudiforme, pliegues en el cuello, por eso se dice que tienen cuello alado, cara chata y en general son estériles. Pasemos ahora a considerar el síndrome del triple X o superhembras con un 2N47 cromosomas. Aparece en una frecuencia de 1 cada 1000 mujeres nacidas vivas. En estos carotipos hay un X de más, y en general no se observan síntomas fenotípicos anormales, sí algunos efectos menores en cuanto a altura, algunas irregularidades en los ciclos menstruales, y por lo general el X de más se inactiva, formando un corpúsculo de Barr adicional. En lugar de presentarse uno, se presentan dos cuando uno analiza los núcleos en interfase, y por lo tanto se da una compensación de dosis prácticamente normal. Pasemos ahora a los síndromes
con fenotipo masculino y vamos a ver en primera instancia el síndrome de Klinefelter, que corresponde a cariotipos con más de 46 cromosomas, y esos cromosomas de más están dados por el número de X que presenten. Pueden presentar hasta 4X más un Y. Esto se presenta con una frecuencia de 1 cada 500 a 1000 nacidos vivos, varones, y generalmente se detecta en la pubertad. Los individuos que presentan el síndrome de Klinefelter tienen algunas características fenotípicas particulares, como la talla alta, los brazos y las piernas muy largas, valores de testosterona bajos, escaso vello, caderas anchas y distribución de la grasa corporal parecida a las mujeres. En general son estériles por digenesia de tubos seminíferos e hipogonadismo. Aquí tenemos representado un cariotipo con 2 cromosomas X y un Y. En la imagen de la izquierda se representa esquemáticamente los cromosomas de los pares 1, 21, 22, X e Y. Y en la derecha tenemos un cariotipo con las fotografías ordenadas, en donde claramente se observan 2 cromosomas X más un Y, característico del síndrome de Klinefelter. Pero como les dije, también puede haber individuos con síndrome de Klinefelter hasta con 4 cromosomas X, como se ve claramente en este cariotipo. Si ustedes se concentran en el lugar del cromosoma X, van a haber 4 cromosomas idénticos que corresponden a los X más un Y. Finalmente vamos a analizar el síndrome de Jacobs, que presenta 47 cromosomas con un X y 2 cromosomas Y. También se los conoce como supermachos. La frecuencia es de 1 cada 1000 varones nacidos vivos. El 96% de los individuos presenta fenotipo normal. Por lo general, los individuos con esta característica cariotípica tienen mayor estatura que la media, son individuos fértiles, y algunos estudios de hace unas cuantas décadas en poblaciones carcelarias sugirieron que podrían presentar mayor agresividad, aunque esos resultados hoy son muy cuestionados. Aquí se presenta un cariotipo típico de un síndrome de Jacobs, en donde observamos un cromosoma X y 2 cromosomas Y, constituyendo el complemento X y Y característico de este síndrome. Hasta ahora hemos visto aneuploidías de los cromosomas sexuales, que son las más toleradas, pero ahora vamos a pasar a ver algunas aneuploidías somáticas. Dentro de este grupo vamos a ver algunas trisomías y monosomías autosómicas. La mayoría son letales y inducen la muerte del feto antes del nacer. La mayoría se detecta en cigotos o embriones tempranos y no avanzan mucho más en el desarrollo. Y excepciones a esta regla son el síndrome de Down, que tiene una sobrevida bastante prolongada, y luego Patau y Edwards, que en general tienen sobreviven más allá de unos pocos años después del nacimiento. Y algunas de estas aneuploidías se relacionan con la edad materna. Después vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver aneuploidías en humanos. Las que vamos a ver aquí son trisomías, y solamente aparece en la literatura un caso de monosomía parcial, que es el síndrome de Cray-Duchat del cromosoma 5. Vamos a concentrarnos en 3 síndromes. Los 3 corresponden a trisomías. La trisomía del cromosoma 13, que corresponde al síndrome de Patau, con una incidencia de 1 en 12.000 a 1 en 21.000, dependiendo de las poblaciones. La trisomía del cromosoma 18, que corresponde al síndrome de Edwards, con una frecuencia de 1 en 6.000 a 1 en 10.000. Y la trisomía del cromosoma 21, que recuerdan que tenía muy poquitos genes, que aparece con una frecuencia de 1 en 800.
Y fíjense, en la última columna tenemos los porcentajes de sobrevida más allá de un año. En general, Edward y Pato sobreviven menos del 5% del año de vida, mientras que los individuos con síndrome de Down, el 85% sobrevive el año de vida. Vamos a comenzar con el síndrome de Down, que corresponde a la trisomía del cromosoma 21 y que tiene una incidencia al nacimiento de 1 en 800. Aquí vemos un cariotipo de una mujer con 3 cromosomas 21, indicado con la flecha en violeta, pero este mismo cariotipo se puede observar en varones. Todos tienen cariotipo 47 XY más 21. Los individuos que presentan trisomía para el cromosoma 21 tienen algunas afecciones muy características como hipotonía, inclinación palpebral mongoloide, protrusión de la lengua, cataratas y estrabismo, cardiopatía, entre otros. Aquí se muestran algunos detalles fenotípicos. La idea no es ahondar en esto, sino concentrarnos en las causas genéticas que determinan el síndrome. Y aquí tenemos ilustrado un cariotipo femenino en la parte izquierda superior con sus 3 cromosomas 21, y en la parte derecha inferior tenemos un cariotipo masculino también con sus 3 cromosomas 21, ambos correspondientes al síndrome de Turner. Muchos de los síndromes causados por no disyunción se correlacionan con la edad materna, y en donde a partir de los 30 años comienza a subir la incidencia de no disyunción y la incidencia de trisomías al momento del nacer. Este hecho se corresponde con que la meiosis femenina queda detenida desde la pubertad y en cada ciclo menstrual vuelve a reactivarse para generar las gametas correspondientes o el óvulo correspondiente, y aparentemente pasados los 30-35 años la capacidad de disyunción tanto en la primera como en la segunda división se ve dificultada por alguna razón que todavía no se conoce en profundidad. En este cuadro se presentan algunos de los genes presentes en el cromosoma 21 que tienen que ver con la aparición de algunos de los síntomas que se detectan en el síndrome de Down, desde aquellos que explicarían las cataratas, como los defectos cardíacos, el desarrollo mental menor y el envejecimiento prematuro. Avanzamos con otro síndrome somático, que es el síndrome de Edwards, que corresponde a trisomía 18, es decir, que los individuos tienen 47 cromosomas, los dos sexuales más un 18. La incidencia es de 1 en 5.000 a 1 en 8.000, y por lo general se detecta al nacimiento por algunas características principales, entre ellos suturas craneales muy abiertas, orejas de inserción baja, flexiones de los dedos deformes. Aquí se ilustra una manito con la posición típica de los dedos, y genitales externos prominentes y alto tono muscular. Aquí se ilustra un cariotipo con la trisomía en el cromosoma 18 correspondiente a un cariotipo masculino. Finalmente vamos a ver el síndrome de Patot, que corresponde a la trisomía 13 con cariotipo 47, que tiene un cromosoma 13 de más, y normalmente este síndrome se detecta al nacer por la implantación baja de las orejas, microcefalia, fisura labiopalatina, polidactilia, y en general con hernia umbilical y criptorquidia. La incidencia de este síndrome, como hemos visto, va de 1 en 5.000 a 1 en 20.000. Aquí tenemos el cariotipo correspondiente a una niña con 3 cromosomas 13 indicados
con una flecha rosada. La causa para las trisomías somáticas también es la no disyunción meiótica en primera o segunda división. Habrán visto que no hemos visto nulisomías. Las nulisomías no son compatibles con la sobrevida de los individuos en el humano. Ahora pasamos a los cambios euploides. Recuerden que estos eran cambios que involucraban el complemento cromosómico completo, es decir, que en lugar de tener diploides tenemos triploides o tetraploides. Aquí se presenta un cariotipo triploide con 69 cromosomas y 3 cromosomas X, es decir, que correspondería a un fenotipo femenino. Sin embargo, estos individuos no llegan al nacer, todos interrumpen el desarrollo fetal tempranamente y explican el 17% de los abortos espontáneos y el 3% de muertes perinatales. Las causas de formación de estos individuos, triploides o tetraploides, corresponden en general a doble fertilización espermática de un óvulo, y aquí tendríamos un triploide, o fertilización espermática con contenido cromosómico haploide de un óvulo diploide. Ahora pasaremos a ver las mutaciones estructurales, es decir, aquellos que implican roturas de cromosomas y fusión de esas roturas. Dentro de las mutaciones estructurales vamos a ver translocaciones en sus dos tipos: unidireccionales, que implican corte en un cromosoma y unión en otro cromosoma, y las recíprocas, que implican dos cortes en diferentes cromosomas y reunión de los fragmentos en los cromosomas de forma cruzada. Luego vamos a ver las inversiones, que implican dos cortes en un mismo cromosoma y reunión de forma invertida. Inserciones, que implican que una porción de un cromosoma es insertado en otra porción del mismo cromosoma o de otro. Deleciones y duplicaciones, que implican pérdida de porciones de algún cromosoma. Aquí tenemos ilustrado gráficamente una inversión y una translocación. La inversión, que está ilustrada a la izquierda, muestra claramente cómo el segmento cromosómico indicado con rosado invierte el orden de los loci con respecto a los loci del cromosoma que quedan sin invertir, y a la derecha tenemos indicada una translocación en donde una porción de un cromosoma se transloca y se inserta intersticialmente en otro cromosoma, cambiando la morfología de cada uno de los cromosomas, tanto del que pierde como del que gana. Debemos saber que las roturas cromosómicas generan una situación inestable en la que esos extremos sin telómeros tienden a degradarse. Por lo tanto, hay muchos mecanismos de reparación de estos cortes doble cadena que tienden a evitar que existan fragmentos o extremos no teloméricos. Por lo tanto, cualquier fragmento cromosómico tiende a reunirse en el mismo cromosoma o en otros cromosomas, generando rearreglos estructurales. Comenzaremos a ver las translocaciones, que básicamente es un cambio en la posición de segmentos cromosómicos, y ese cambio en la posición puede ser intracromosómica, que implica un movimiento del segmento dentro del mismo cromosoma, o intercromosómica, que corresponde al movimiento de un fragmento de un cromosoma a otro cromosoma, y este movimiento puede ser unidireccional o puede ser recíproco en el caso que estén dos fragmentos y dos cromosomas involucrados. También las translocaciones las podemos clasificar en robertsonianas o no robertsonianas. Las robertsonianas son aquellas que implican la fusión y fisión céntrica, es decir, a nivel del centrómero. En humanos, estas fusiones y fisiones son muy comunes, sobre todo en los pares cromosómicos acrocéntricos, los grupos D y G, que están compuestos por los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, y esto es así porque en los brazos cortos de estos cromosomas están las
secuencias organizadoras del nucleolo, que como están repetidas, su pérdida no genera grandes cambios en los fenotipos de los individuos. Por otro lado, las robertsonianas implican roturas en cualquier porción del brazo y de reunión en cualquier porción y en cualquier cromosoma. Entonces vamos a ver primero las translocaciones robertsonianas, que básicamente se detectan entre los grupos cromosómicos G y D. Como les anticipé, estos cromosomas portan genes para el ARN ribosómico en sus brazos cortos, lo que determinan los satélites de estos pares acrocéntricos. Como estas copias están repetidas en otros cromosomas, si se pierde alguno de estos loci, no va a tener efecto sobre el fenotipo. Y entonces lo que sucede aquí es que se cortan los cromosomas de estos grupos a nivel centromédico, se pierden los brazos cortos y se reúnen los brazos largos. Entonces transformamos dos cromosomas acrocéntricos en uno metacéntrico. Por lo tanto, tenemos una reducción neta del número cromosómico, pasamos de 46 a 45, pero no hay pérdida neta de información genética que comprometa la viabilidad celular. Lo único que estaríamos perdiendo serían algunos genes ribosomales. Entonces, los individuos que se generan a partir de estas fusiones céntricas son fenotípicamente normales, pero el problema se presenta en la meiosis, ya que van a tender a formar un trivalente, es decir, ese metacéntrico con dos brazos largos se va a tender a unir con sus homólogos respectivos, supónganse el cromosoma 13 y el 21, y entonces generarán gametas con números aneuploides. Y esto es lo que después vamos a ver, es la razón de que exista el Down familiar. Sepamos que las translocaciones robertsonianas son unos rearreglos estructurales que han tenido mucha participación en la evolución de los homínidos también. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las translocaciones? Básicamente producen nuevas relaciones de ligamiento entre los genes. ¿Por qué? Porque me ponen genes que estaban en el cromosoma, supónganse 13, en el cromosoma 21 y viceversa. Genes que estaban en el cromosoma 21 los ponen junto con genes que estaban en el cromosoma 13. Pero también generan problemas a nivel de meiosis. A ver, si la translocación está en homocigosis, es decir, tiene dos cromosomas translocados y con la misma translocación, la meiosis procede normalmente, todos los cromosomas se aparean, forman ambivalente y la segregación es completamente normal, con gametas balanceadas. Ahora, si la translocación está en heterocigosis, genera problemas de apareamiento, porque vamos a tener un cromosoma translocado con parte del cromosoma 13 y parte del cromosoma 21, supónganse, más los cromosomas 13 y 21 normales. Esto es probable que se apareen los tres cromosomas, el translocado más los dos no translocados, y genera un trivalente. Y depende cómo se oriente ese trivalente en la placa metafásica de la meiosis 1, puede generar gametas balanceadas o desbalanceadas, con duplicaciones y deleciones. Y esto puede llevar a inviabilidad gamética o inviabilidad de los cigotos luego de la fertilización. En esta gráfica tenemos representado un estado de heterocigota para una translocación. Fíjense que tengo un cromosoma A verde y uno B en fucsia y un cromosoma derivado resultante de una translocación robertsoniana entre los brazos largos del cromosoma A y B, lo que me genera un cromosoma derivado A punto y coma B. Si estos tres cromosomas están en una misma célula, lo que va a tender a suceder en la meiosis 1 es que el cromosoma no translocado verde se aparee con la porción del brazo largo en el cromosoma translocado y el cromosoma no translocado B se trate de aparear con el brazo largo del cromosoma B que está en el cromosoma translocado. Por lo tanto, esta estructura, si se forman los quiasmas correspondientes, genera un trivalente. Y aquí va a depender de cómo se oriente este trivalente para dar distintas segregaciones. Pueden dar gametas equilibradas o pueden dar gametas con dos cromosomas verdes o dos cromosomas fucsia. Y entonces tendrá información duplicada para ese cromosoma en particular. En el humano, las translocaciones robertsonianas más frecuentes son las translocaciones entre el grupo D y G,
y de estas, la unión que más frecuentemente se detecta en los cariotipos es la translocación 14-21, que nos daría un síndrome de Down, o que es la involucrada en el síndrome de Down familiar. Y luego puedo tener translocaciones GG, en donde están translocados cromosomas 21 con 22 o 21 con 21, que también están involucrados por menor frecuencia en la manifestación del Down familiar. Aquí tenemos representados los cromosomas que pueden estar involucrados en translocaciones robertsonianas, 13, 14 principalmente, y el 21 y el 22. Y tenemos también cómo escribiríamos un cariotipo que presente una translocación robertsoniana. Por ejemplo, si tuviéramos una translocación en un varón, escribiríamos 45, que es el número cromosómico, XY, y luego pondríamos separado por coma un cromosoma derivado que implica a las regiones, a los cromosomas 13 y 14 separados por punto y coma, y al lado de cada cromosoma ponemos qué brazo está conformando ese cromosoma, y acá ponemos Q y Q, que corresponden a los brazos largos, y luego en el otro paréntesis indicamos qué región se ha cortado en cada cromosoma, y ahí tenemos Q10 y Q10 para ambos cromosomas. Quiere decir que estamos ante un cromosoma que se generó por fusión y fisión céntrica. Lo mismo para el caso del cariotipo indicado para una mujer. En este cariotipo, que corresponde a un cariotipo de un individuo con el síndrome de Down familiar, es decir, es un síndrome de Down no espontáneo, sino que es transmisible de generación en generación, y que comprende el 5% de los síndromes de Down que aparecen en las poblaciones. Vemos, indicado con la flecha roja, un cromosoma que tiene el brazo largo del cromosoma 14, y por otro lado el brazo largo del cromosoma 21. Por lo tanto, como este individuo tiene dos cromosomas 21 normales, en conjunto va a tener 3 cromosomas 21, el que está translocado en el 14-21 más los dos normales. Entonces, a los efectos prácticos, este individuo es síndrome de Down con trisomía 21. Entonces, el síndrome de Down puede tener más de un origen. El origen más común, que es a través de la no disyunción, en donde un individuo con un cariotipo normal, por no disyunción, me genera gametas con dos cromosomas 21 que cuando se unen a una gameta con un solo 21 me genera un individuo trisómico 21, y por lo tanto va a tener va a tener síndrome de Down. Y por otro lado me genera individuos nulisómicos para 21, y cuando esta gameta es fecundada por una gameta normal genera un cigoto no viable que muere antes del nacer. El otro origen posible que vimos es por translocación. Aquí tenemos un individuo portador con 45 cromosomas femenino con una translocación 21-22. Este individuo es normal pero portador del cromosoma translocado. Cuando se produzca la meiosis y se produzca el trivalente, como consecuencia de la segregación de ese trivalente vamos a tener gametas normales, 23X con un cromosoma 21 y 22 no translocado. Vamos a tener, por otro lado, gametas con 22 cromosomas menos un 21. Vamos a tener gametas con 23 cromosomas, un brazo largo translocado, es decir, vamos a recibir el cromosoma 21-22, y por otro lado vamos a tener gametas con 22 cromosomas con
el cromosoma translocado 21-22, sin ningún 21 ni 22 normales. Así que como resultado de la meiosis de este individuo portador, se generan 4 gametas que me van a dar diferentes fenotipos. Una de ellas, el que tiene 23X más el 21 translocado, es el que me va a dar el síndrome de Down, porque tiene el translocado más el 21 normal, y el 22X con la translocación 21-22 me generará un individuo portador en la siguiente generación. El 22X menos el 21 no va a dar ningún individuo porque va a abortar antes del nacimiento, y el 23X va a dar un descendiente normal. En este esquema se representa un pedigrí o una genealogía de una familia con una translocación robertsoniana para Down familiar. Partimos de una generación parental en donde tenemos un individuo normal y uno portador con el cromosoma, vamos a asumir que es el 13-21 translocado, y fíjense que esta pareja tiene un individuo normal como descendiente y otro portador. Cuando este portador se aparea con un individuo normal y tiene una descendencia un poco más grande, empiezan a aparecer todas las categorías que esperábamos para la segregación del Down familiar. Es decir, tenemos 2 abortos espontáneos, seguramente estos recibieron una gameta del portador del cromosoma translocado que era 22 menos el cromosoma 21. Luego tenemos un individuo portador, una mujer y un varón con síndrome de Down y un individuo normal. Saliendo de las translocaciones robertsonianas, nos metemos un poquito ahora en las translocaciones recíprocas, que son más comunes que las robertsonianas. Pueden involucrar cualquier segmento cromosómico. Las roturas no se tienen que producir exactamente en el centrómero. En general, los individuos que portan estas translocaciones presentan fenotipo normal, aunque pueden aparecer problemas en meiosis y bajas en la fertilidad. Y a veces lo que pueden aparecer efectos de posición, porque un gen que estaba en contexto cromático, cuando se transloca a otro cromosoma, a una región heterocromática, puede ser que se heterocromatinice y por lo tanto tenemos una baja de expresión de ese gen. O a la inversa, un gen que estaba en contexto heterocromático pasa a un eucromático y de no expresarse pasa a expresarse. Aquí tenemos en el esquema un par de cromosomas amarillos, un par de cromosomas rojos, y tenemos 2 cromosomas que han intervenido en la translocación y aparecen como derivado A y derivado B, portando una parte de cromosoma del otro par homólogo cada uno. Esta situación de translocación recíproca en la meiosis 1, cuando se da la apareación de homólogos, puede llevar a la formación de tetravalentes, tal como se ve en la figura de la derecha, en donde los cromosomas translocados se aparean con los no translocados, y de esta forma queda conformado, en lugar de un bivalente rojo y un bivalente amarillo, un tetravalente con los cromosomas rojos y amarillos, y dependiendo de cómo se agregue este tetravalente, vamos a tener gametas con la constitución normal con la información de un cromosoma rojo y uno amarillo, o podemos tener gametas con duplicaciones y deleciones para uno u otro cromosoma. Haciendo un análisis del efecto de las translocaciones recíprocas en humanos, se estima que tiene una incidencia de 1 en 500 a 1 en 625 nacidos vivos. Usualmente no tienen efectos fenotípicos, sino que se determinan por examen
prenatal o por consultas tempranas en la vida. Los portadores de translocaciones recíprocas balanceadas, es decir, que no tienen una ganancia o una pérdida de información genética, sí tienen alto riesgo de formar gametas desbalanceadas. Y se estima que alrededor del 6% de las translocaciones balanceadas se asocian a enfermedades tales como autismo, bajo coeficiente intelectual, anomalías congénitas. Y esto se da normalmente porque se rompen los genes cuando se da una translocación o porque se desregulan por efectos de posición, como vimos, por cambio en los contextos cromatínicos. Muchas de las translocaciones recíprocas desencadenan distintos tipos de cáncer, desde el linfoma de Burkitt, que la translocación genera una proteína de fusión entre el gen CEMIC y una inmunoglobulina, o el linfoma folicular, o el cáncer papilar de tiroides, o folicular de tiroides, etc. Aquí tenemos otros ejemplos en donde las translocaciones participan en el desarrollo de cánceres, como en la leucemia linfoblástica aguda, donde se fusionan el gen ABL1 y el BCR, y también la participación en diferentes sarcomas. Pasamos a ver ahora las inversiones, que implican un corte y reunión invertida del segmento cromosómico. Estas inversiones, si son pequeñas, en general no se detectan en el cariotipo. En general son muy raras en los humanos porque son seleccionadas en contra, ya que reducen la fertilidad, alteran el orden de los genes y, tal como sucede en las translocaciones, esos cortes y reuniones de los brazos cromosómicos o de porciones de brazos cromosómicos pueden cambiar los contextos de expresión de los genes y por lo tanto generar alteraciones a nivel fenotípico. Y se dice que entre el 5 o el 10% de las inversiones causa problemas debido a esto que les contaba de disrupción de los genes o alteraciones de la expresión de los mismos. Las inversiones paracéntricas han sido una de las alteraciones estructurales más importantes en la evolución de los primates y homínidos, tal como lo viéramos para algunas translocaciones. Ahora bien, veamos cuál es el efecto de las inversiones. La inversión en homocigosis prácticamente no tiene efectos porque ambos cromosomas portan la inversión, entonces el apareamiento de los cromosomas es punto a punto y se producen los quiasmas sin problemas. Ahora, si la inversión está en heterocigosis y es lo suficientemente grande como para que se pueda aparear la región invertida con la no invertida por la formación de un loop, entonces al aparearse aumenta la probabilidad de que se forme un quiasma, y cuando se forma un quiasma dentro de un loop de una región invertida, se generan regiones duplicadas y regiones delecionadas en los cromosomas que intervinieron en el crossing over. Por lo tanto, si se forma un crossing over, el 50% de las gametas van a ser desbalanceadas y el 50% no. Además, dependiendo del tipo de inversión que estemos viendo, pueden originarse puentes dicéntricos, fragmentos acéntricos, y todo esto lleva a la reducción de la fertilidad. Si la inversión es pequeña, el apareamiento entre los homocigotas no se produce y lo único que sucede es que en esa región se inhibe la recombinación. En esta imagen se ilustra una inversión paracéntrica en un estado de heterocigosis, en donde un cromosoma homólogo con sus dos cromátides hermanas está representado en rosado y el otro cromosoma homólogo en azul. El cromosoma azul presenta una inversión con respecto al rosado en la región CDE. Fíjense que el cromosoma azul forma un bucle y a través de este bucle los loci quedan alineados, el C
del azul con el C del rosado, el D del azul con el D del rosado y el E con el E, a pesar de que están físicamente invertidos. Con la X entre los dos cromosomas se denota un crossing over, es decir, un evento de recombinación, y como consecuencia de este evento de recombinación que involucra una cromátide hermana de cada cromosoma, se generan los 4 cromosomas que vemos en la parte inferior de la figura. Los dos cromosomas que no intervinieron en el crossing over, uno rosado y uno celeste, no presentan ningún problema. Pero de los que intervinieron en el crossing over, fíjense que se nos genera un cromosoma discéntrico. Arranquen por el rosado y van a ver que pueden ir A, B, C, D, cruzan por el crossing over y vuelven a D, E, B, A. Por lo tanto, este cromosoma discéntrico no solo presenta 2 centrómeros, sino que presenta duplicaciones para la región AB y deleciones para la FG. Por otra parte, los otros fragmentos de los cromosomas que intervinieron en este crossing over presentan también duplicaciones y deleciones y ningún centrómero, por eso hablamos de un fragmento acéntrico. Si comenzamos por el punto G del cromosoma rosado y avanzamos hacia adelante, vemos que podemos avanzar hacia G, F, E y D en el cromosoma rosado y luego pasamos al azul y nos encontramos con el loci C, F, G. También con duplicaciones a nivel de FG y deleciones a nivel de AB. Y estas duplicaciones y deleciones se presentan invertidas con respecto al cromosoma discéntrico. En síntesis, como resultado de este evento de recombinación en un bucle de inversión, tenemos el 50% de cromátides no recombinantes y normales, que son las que no intervinieron en el crossing over, y un 50% de cromátides que van a presentar duplicaciones y deleciones y además complicaciones en la segregación. Lo más probable es que el fragmento acéntrico se pierda en la anafase, mientras que el cromosoma discéntrico me genere un puente cromatínico que luego se rompa y genere más desbalance en las gametas. De aquí que sacamos el número de que una inversión puede causar hasta un 50% de disminución de la fertilidad. Si consideráramos una inversión pericéntrica, en este caso, dentro del loop de inversión, que sigue el mismo patrón que lo que vimos en la inversión paracéntrica, queda incluido el centrómero. Y esto tiene un efecto muy diferente a lo que vemos en la inversión paracéntrica, ya que no se generan cromosomas discéntricos y acéntricos como consecuencia de un crossing over dentro de este loop de inversión, sino que el único efecto que vemos acá va a ser duplicaciones y deleciones en las dos cromátides que intervienen en el crossing over. Pero lo que sí es compartido con las inversiones paracéntricas es que podemos tener como consecuencia hasta un 50% de reducción en los individuos heterocigotos para la inversión pericéntrica. Los loops de inversiones que hemos visto pueden ser detectados citogenéticamente analizando meiosis en el estado de Paquitene, en donde podemos teñir el complejo sinaptonémico, que es el que se establece entre los cromosomas homólogos para que sucedan los eventos de recombinación. Estos complejos sinaptonémicos presentan proteínas argirofílicas, es decir, que las podemos detectar fácilmente con nitrato de plata que precipita sobre estas proteínas. Aquí vemos en esta imagen los ejes del complejo sinaptonémico de un bivalente y claramente denotado el rulo de inversión representado en la figura de arriba en rojo. Seguimos con otros arreglos estructurales. Ahora vamos a ver inserciones y deleciones. Son procesos inversos, unos que ganan un fragmento que viene de otro cromosoma en general y otro que pierde un fragmento.
Las consecuencias de las inserciones va a depender del fragmento que se esté insertando y de la información que tenga, mientras que en las deleciones, si son grandes, en general son deleterias porque perdemos información genética. Las deleciones pueden ser terminales o intersticiales. Las terminales implican la pérdida del extremo cromosómico y normalmente las indicamos con el número cromosómico, los cromosomas sexuales, la abreviatura DEL, todos estos separados por comas. Luego indicamos entre paréntesis el cromosoma que presenta la deleción y luego la localización. En este caso es Q26, es decir que le falta una parte 2,6 del brazo largo del cromosoma 10. Y si son intersticiales, esto quiere decir que la pérdida del segmento se produjo en una región no terminal y lo indicamos de la misma forma que en el caso anterior, en el que una deleción terminal, y lo único que cambia es el último paréntesis que indicamos el rango de el fragmento que se pierde. En este caso es de Q24 a Q26. Esto por supuesto que resulta en cambio de morfología de los cromosomas, se puede dar monosomía parcial y en general generan efectos clínicos serios. Hay muchas patologías humanas asociadas a lesiones, entre ellos el síndrome del maullido del gato, en su nombre original derivado de francés se conoce como cri du chat. Este síndrome se genera por una lesión terminal del brazo corto del cromosoma 5. Los niños con esta lesión tienen la glotis deformada, por lo que cuando lloran su llanto semeja al maullido del gato y en general va acompañado de retraso mental y del desarrollo. También microlesiones del cromosoma Y fueron o son asociadas a infertilidad masculina y es uno de los casos más reportados de esta patología. Aquí tenemos ejemplificados el par cromosómico 5 en su versión normal a la izquierda y en su versión delecionada en su porción terminal en el cromosoma de la derecha. En cuanto a los efectos de las duplicaciones, podemos decir que las duplicaciones pequeñas normalmente no son acompañadas de efectos fenotípicos, pero sí las grandes, cuando tenemos grandes duplicaciones, pueden generar fenotipos anormales, sobre todo por alteraciones de las dosis génicas. Y se dice que las duplicaciones que involucren más del 5% del genoma haploide humano son generalmente letales. Sin embargo, debemos saber que las duplicaciones constituyen una de las mayores fuerzas evolutivas y a partir de las cuales se han generado la mayor parte de las familias génicas. Por ejemplo, toda la familia de las globinas, las mioglobinas y hemoglobinas, y luego dentro de las hemoglobinas, las alfa y las beta globinas, y todos los genes y pseudogenes que están en cada una de las familias fueron originadas por eventos de duplicaciones regionales. Por último, vamos a ver algo de citogenética molecular, que está basado básicamente en la desnaturalización del ADN de los cromosomas y la hibridación de este ADN de los cromosomas con sondas específicas de ADN. Podemos agrupar en tres tipos de técnicas diferentes o de aproximaciones diferentes a la citogenética molecular. El FISH clásico, que es hibridación in situ fluorescente de sondas para genes o regiones cromosómicas específicas, y que esto nos permite detectar rearreglos de lesiones, números cromosómicos anormales, números de genes para comprobar duplicaciones o lesiones, posición de los genes en los cromosomas. Después tengo la versión de pintado cromosómico, en donde se utiliza una mezcla de sondas marcadas con fluorocromos
que me permiten identificar a un cromosoma o cromosomas en particular. Y esto nos sirve para identificar aneuploidías o translocaciones en particular. Y por último, es una versión más avanzada del pintado cromosómico que se llama SKY y viene de la abreviatura de Spectral Karyotyping, en donde tengo sondas o mezcla de sondas para cada uno de los cromosomas, y la mezcla de sondas para cada uno de los cromosomas marcada con un fluorocromo diferente o una mezcla de fluorocromos diferentes, de tal forma que lo pueda detectar en el microscopio de fluorescencia con diferentes filtros. En esta ilustración vamos a ver la aplicación del FISH con sondas gen específicas. En la figura A se muestra una microdeleción correspondiente al gen de la elastina, que está asociada con el síndrome de Williams, y fíjense que en el cromosoma que se indica con la flecha faltan los dos puntitos rojos. Esos puntos rojos que faltan son los que, digamos, el lugar en donde habría hibridado la sonda para el gen de la elastina en el cromosoma. Sin embargo, no tener blanco, no hibrida. Y lo que aparece en verde es una sonda específica para el centrómero del cromosoma que me permite identificar el par de homólogos. En la figura B tengo un caso de análisis de una microduplicación, en este caso directamente sobre un núcleo interfásico, no necesito ni tener metafases. Y aquí estoy trabajando con un gen de la proteína 22 de la mielina periférica, que fue detectado con un fluorocromo que aparece en rojo. Normalmente el fluorocromo que se utiliza es rodamina para este color. Y esta microduplicación está asociada con el síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Y fíjense que identifico los cromosomas homólogos, que sería como un control positivo, mediante una sonda asociada a los centrómeros de este par de homólogos. Y fíjense que en uno de los cromosomas tengo dos genes para esta proteína 22 indicado con dos flechitas, y para el otro tengo uno solo. En el que tengo dos flechitas es donde estoy detectando la microduplicación. En este caso estamos usando sondas para cromosomas enteros, con una sonda que la revelamos de color rojo identificamos a un par, y con otra sonda que la identificamos con color verde identificamos a otro par. Tenemos un cromosoma que está completamente verde y el otro que está completamente rojo, pero los homólogos, fíjense que el cromosoma rojo tiene una porcioncita terminal verde y el verde tiene la porción recíproca en rojo. Esto nos está indicando que estos cromosomas han tenido una translocación recíproca terminal y este individuo es heterocigoto para esa translocación. Por último, aquí tenemos un caso de aplicación del cariotipo espectral o SKY, utilizando sondas específicas para cada par cromosómico. A la izquierda tenemos un cariotipo espectral de un individuo de una célula normal, y a la izquierda tenemos un cariotipo realizado a partir de una célula cancerosa, donde vemos múltiples rearreglos y además vemos múltiples polisomías que podrían haber sido originadas por algún evento de poliploidización. Fíjense que en la mayoría de los cromosomas tenemos que se pueden identificar hasta 3 o 4 cromosomas, y tenemos una serie inmensa de rearreglos, translocaciones robertsonianas, translocaciones recíprocas y monosomías. Realmente para este tipo de células la citogenética espectral es realmente útil. Lo que hasta hace algunos años se hacía de forma manual y artesanal, es decir, el desarrollo de las ondas, hoy ya son productos comerciales, y fíjense acá tenemos el listado
de las ondas disponibles en una compañía y vamos desde las ondas para cromosomas aneuploides en análisis prenatales para detectar aneuploides en cromosoma 13, 21, 18. Luego tenemos para un montón de satélites en los cromosomas 15, 16, 17, 22, para sondas teloméricas, para pintado cromosómico del cromosoma 22 y así sucesivamente hasta para determinadas enfermedades en particular. También la técnica se ha automatizado, existen equipos que hacen las hibridaciones y todo el ciclado de hibridación automáticamente, y como les comenté en la clase de cariotipos, los cariotipados también ya se hacen de forma automática, obviamente siempre con el control del especialista, pero hoy por hoy tenemos microscopios motorizados con cámaras digitales que toman las fotos, recorren todo el preparado y luego van haciendo el ordenamiento de los cromosomas de acuerdo al perfil que nosotros querramos. Así que es una técnica de rutina en todos los laboratorios de citogenética humana, de citogenómica y citooncología. También hoy existen diferentes repositorios donde uno puede encontrar una gran cantidad de información sobre los patrones citogenéticos que uno puede encontrar asociados a determinados fenotipos, ya sea para aplicaciones en oncología, en hematología o en diagnóstico clínico. Esto que les muestro acá es uno de los sitios, que es el Atlas de Genética y Citogenética en Oncología y Hematología, que es un sitio fantástico con muchísima información si les interesa. Bueno, y hasta aquí llegamos. Aquí termina la clase de citogenética y cromosomopatías.